Estamos. ¿Sí? Ya, chiquillos, entonces vamos a estar retomando, ¿no es cierto? La semana pasada estuvimos viendo algunos conceptos de magnitudes físicas, ¿no es cierto? En donde algunos se preguntaban por qué estamos viendo esto en ciencias, ¿no es cierto? Y lo vamos a empezar a usar, ¿no es cierto? Por eso lo estuvimos viendo, estas unidades, lo que eran la distancia, la masa, el tiempo, ¿no es cierto? Tienen distintas unidades y estas las vamos a estar utilizando ahora en algunos ejercicios, ¿no es cierto? Para el próximo año también nos van a estar sirviendo cuando veamos distintos ejercicios también, por ejemplo, de cargas eléctricas que estamos viendo ahora, me recuerdo, en segundo nivel medio, también vamos a estar utilizando magnitudes físicas. Por lo tanto, era importante la semana pasada la clase, sobre todo comprender la clasificación de las magnitudes que tenemos, ¿no es cierto? Que había magnitudes que son escalares y otras que son vectoriales, y eso va a depender, ¿no es cierto?, si es que hay que indicar su sentido, su dirección. Hoy día también vamos a estar trabajando unos conceptos relacionados con eso, así que también sería importante recordar qué es lo que era magnitud vectorial y qué es lo que era magnitud escalar. También había otra clasificación, ¿no es cierto?, de las magnitudes de acuerdo a cómo se obtenían. Había magnitudes fundamentales, las cuales no era necesaria una fórmula para poder calcularlas, ¿ya? Solamente realizando una simple medición, como por ejemplo medir la longitud de algo, medir la temperatura, solamente se toma registro. En cambio, existen también magnitudes derivadas, las cuales, ¿no es cierto?, hay que hacer un cálculo, hay que estar mezclando quizás dos magnitudes fundamentales para poder señalar esta magnitud que va a ser más compleja, como por ejemplo puede ser la velocidad, la aceleración, ¿no es cierto?, una fuerza, entre otras cosas. Que ahí vamos a estar mezclando, por ejemplo, dos conceptos, distancia, tiempo, desplazamiento, entre otros. Entonces, comenzando hoy día, ¿no es cierto?, vamos a estar hablando de lo que es el movimiento. ¿Cómo? Zoom, así el todo. Pero después cuando por ese paso, a ver, no vamos a ver. A ver, voy a ver si logrando un poquito aquí. Ahí. Molesta más la luz de que llega el reflejo. No el de allá. Entonces, vamos a ver el movimiento hoy día, chiquillos. Vamos a estar viendo unos conceptos básicos que van a estar relacionados con el movimiento, como por ejemplo van a ser el desplazamiento, el cambio de posición, el punto de referencia, el marco de referencia que se tienen que tomar en cuenta para poder describir un movimiento. Entonces, partimos señalando, ¿no es cierto?, cuál es la ciencia que estudia los movimientos de los distintos cuerpos, la cual es la cinemática, ya que va a ser una parte de la física que va a estudiar los movimientos de los distintos cuerpos y va a estar describiendo la ubicación del cuerpo y las características de su movimiento. En física se van a introducir conceptos como los que vamos a estar viendo a continuación, como son sistema de referencia y sistema de coordenadas que van a servir para poder explicar, ¿no es cierto?, los movimientos de los cuerpos. Acá tenemos, ¿no es cierto?, al ciclista, importante este ciclista porque lo vamos a estar viendo al final en un ejercicio en la pregunta esencial. Entonces, vamos a partir, ¿no es cierto?, con el concepto de sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas es cuando vamos a tener, ¿no es cierto?, un lugar en el plano o en un lugar determinado en donde vamos a poder señalar, ¿no es cierto?, la ubicación, la posición, la velocidad y también podríamos estar señalando la aceleración que posee un cuerpo, ya en cierto tiempo también.
¿Cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta para estar indicando correctamente, ¿no es cierto?, un sistema de coordenadas? Hay que conocer el punto de referencia o el punto del observador, el cual es principalmente el punto a partir del cual se consideran las distancias. Ya, por ejemplo, te van a estar indicando, ¿no es cierto?, desde tal punto hasta tal punto. También vamos a tener el sistema de eje de coordenadas, el cual se sitúa en el punto de referencia y desde él se define la posición de cualquier objeto o lugar. De este sistema de coordenadas vamos a estar viendo algunos ejemplos. Y también vamos a tener que estar considerando el origen en el cual ocurre este movimiento, ¿ya? El origen temporal, ¿ya? El instante, ¿no es cierto?, a partir del cual se está tomando en cuenta el tiempo para medir el movimiento de un cuerpo. Entonces, por ejemplo, para no confundirlos acá con estos conceptos, punto de referencia y sistema de coordenadas, están estas imágenes. Ya vamos a tener el punto de referencia o sistema de referencia, ¿no es cierto?, a cuando vamos a tener la imagen y vamos a tener a un observador, y de a partir de este observador se van a estar realizando las mediciones. De hecho, chiquillos, el primer ejemplo es muy similar al que vimos la semana antepasada, me parece, cuando llegué uniendo los puntitos, como en el entorno cartesiano. En matemática lo mismo. Matemática, por eso estaba... También el chiquillo, claro, con el de arriba y uniendo los puntitos y después formar la figura. Claro, ¿no es cierto? Y el sistema de coordenadas, ¿no es cierto?, va a servir para unir los puntitos, ¿no es cierto?, que utilizaban en matemáticas, porque le indicaban una posición de un puntito. Entonces, por ejemplo, 1,-1, este punto de acá, y eso va a estar sirviendo, ¿no es cierto?, para poder indicar las posiciones de los puntos. En este caso van a estar sirviendo para indicar, ¿no es cierto?, los cambios de posiciones, por ejemplo, que se encontraran acá, y realizaba un movimiento y aparece acá. Entonces, cuántas casillas se movió, ¿no es cierto? Eso va a estar dependiendo del sistema del eje de coordenadas, que, como podemos ver a continuación, pueden haber tres distintos. Ya vamos a tener un sistema de coordenadas cuando es una recta, que solo vamos a tener dos tipos de valores negativos o valores positivos. ¿No es cierto? Vamos a tener menores que 0 o mayores que 0. Y solamente, ¿no es cierto?, podemos estar señalándolo desde izquierda a derecha. ¿Ya? Ejemplo, ¿no es cierto?, que un automóvil se mueva en línea recta, y podemos estar señalando los cambios de posición, ¿no es cierto?, si es que esta carretera, ¿no es cierto?, estaría graduada, como están las carreteras, en todo caso están marcadas, ¿no es cierto?, los kilómetros. Entonces se pueden ir señalando cuántos kilómetros va recorriendo cada vehículo, dependiendo del tiempo, ¿no es cierto?, etcétera. También vamos a tener un eje de coordenadas que sea de dos sentidos, ya de dos ejes, que son perpendiculares entre sí. ¿Qué significa que sean perpendiculares? Concepto de matemática. Que se forma un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Vamos a tener entre estos dos ejes, se va a formar un ángulo de 90 grados entre el eje de las abscisas, que va a ser el horizontal, y el eje de las ordenadas, ¿no es cierto?, que va a ser el vertical. El Y va a ser el ordenada, que es vertical, y el eje horizontal se llama abscisa y se utiliza la letra X para poder señalar ese eje. Entonces, ¿no es cierto?, puede ser utilizado en muchos ámbitos, como por ejemplo, ¿no es cierto?, para describir los movimientos que se realizan en un juego de ajedrez, ¿no es cierto?
Aquí cuando se juega en forma profesional o quizá usted está jugando con una máquina en el computador, a veces se indican los cambios de posiciones con este sistema de coordenadas, indicando el número y la letra a la cual se cambia, ¿no es cierto?, la pieza. Por ejemplo, ¿no es cierto?, este peón está en posición, vamos a estar viéndolo más grandecito, este peón está en posición A2 y los peones, ¿no es cierto?, avanzan 2 espacios o 1 en la primera jugada, entonces vamos a avanzar 2 espacios, entonces lo coloco en la posición A4. Y ahí estamos indicando, ¿no es cierto?, a través de los ejes, la posición nueva de este peón, ¿no es cierto? Hay también varias cositas que van a servir en este eje de coordenadas para estar señalando también alguna cosa que se encuentre en este cuadro, como por ejemplo el sistema de la tarjeta de transferencia que utilizan los bancos. También vamos a estar viendo más adelante unos juegos en donde se utiliza este sistema de coordenadas para indicar la posición de un barco y poder eliminarlo, ¿cierto? El juego que se llama Batalla Naval. Ahí vamos a estar jugando más ratito o explicando un poco de cómo se puede señalar y relacionar eso con este sistema de coordenadas. Entonces, acá tenemos el ejemplo, ¿no es cierto?, que está señalado, dice, por lo que un punto en el plano, por ejemplo, la posición de una pieza en el tablero, va a estar determinado por 2 coordenadas. Siempre va a ir primero la coordenada horizontal y después la coordenada vertical. ¿Ya? Siempre va a ser primero X, Y. ¿Ya? Y como la X es la coordenada horizontal, la Y es la vertical. ¿Ya? Entonces, si quiero indicar ahí un punto, ¿no es cierto?, tengo que estar asignando ahí la X y esa la Y, por lo tanto se indica como posición A2 o A4 si es que hubiera movido ese peón. Entonces, hemos visto ya 2 formas de representar un sistema de coordenadas y también, ¿no es cierto?, vamos a tener una tercera forma en donde vamos a estar hablando del espacio. ¿Por qué el espacio? Porque vamos a estar hablando más de un volumen, de un cuerpo en 3 dimensiones, ¿no es cierto?, una distancia al cubo. Va a tener otra coordenada más, ¿no es cierto?, lo cual va a estar indicando principalmente la altura de este objeto y de esta manera, ¿no es cierto?, vamos a tener un sistema de coordenadas con 3 puntos, X el horizontal, Y el vertical y el Z le va a estar dando como un poco la anchura, la altura a cualquier objeto que queramos señalar en 3 dimensiones en el espacio. Principalmente un volumen. Esto, ¿no es cierto?, puede ser más útil en el tema de la construcción, ¿no es cierto?, en el tema del diseño de algún lugar. Ya vamos a estar indicando cuánto espacio ocupa cierto objeto, etcétera. Entre otras cosas, ¿no es cierto?, para ir señalando una construcción también, ¿no es cierto? Más que nada se pueden usar planos en 3D en la arquitectura, en el diseño de una calle, en construcción. ¿En la mañana había muchos alumnos? ¿En la mañana llegaron alumnos del primer nivel medio? Bueno,
Ahí va, los que vienen siempre. ¿Tiene alguna pregunta? Ay, no toca. Sí, si quieren interrumpir, chiquillos, me avisan nomás si quieren, les faltó escribir algo también. Más que nada aquí estamos señalando, ¿no es cierto?, estos sistemas de coordenadas para que puedan tomar algunos apuntes sobre esto, ¿ya? Yo no entendí nada de eso, profesor. Escucha el... Porque no sé. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Para la nueva chiquillo? La Natalia dijo que no entendió mucho. Ya, No, y vamos de la otra clase que no entiendo si me fue mal en la pregunta esencial. pero te equivocaste en una cosita pequeña, ¿la pudiste Sí, arreglar? pero harto que me bajó la nota la cosita pequeña, me había quedado mejor la primera vez, mejor me hubiera quedado con eso. ¿Cómo? ¿Cómo la Sí, primera porque, vez? profe, me equivoqué en lo último, me bajó en la nota. ¿A un 6, un 5? No me acuerdo que no tenemos. No me acuerdo qué nota le puse a Natalia, Ya, pero pues, y no la pude me da corregir. lata porque yo había dicho que no entendía bien y usted me la devolvió y todo, yo intenté hacerla de nuevo y al final, cuando uno no entiende, es como que no tenís de ningún lado donde afirmarte, pues. Pero Porque si tenías como, otro dato ahí, pues el único otro dato que tenía, el que en él se equivocó, ¿no es cierto? Le faltaba indicar, profe, que lo que pasa es que de un eran los momento a lápices. otro pasamos en su ramo prácticamente a matemáticas Claro, y se vamos a seguir complica con matemáticas. bastante. Esta parte de física es mucha matemática. ¿Por qué no se escucha el... Espérate. ¿Cuánto el plato aquí? ¿El qué? Quería descargar. ¿Puedo cambiar eso? Ahí Leslie también levantó la mano. Puede interrumpir Leslie, pero espera un momentito a ver si podemos hacer funcionar el parlante más grande. Sí, pero se escucha muy bajito cuando hablamos. Ahí está. Es el tema. Te veo. Sí. Ahora sí. Natalia, pero la idea, ¿no es cierto?, era que igual tenía hasta el lunes para poder tratar de responderla y yo cuando te corregí, te puse ahí, ¿no es cierto?, te falta dividir por el otro dato que estaba señalado ahí, que era el único Entonces otro todavía, dato, no, pues ya no estoy a tiempo, ya jodí. pero no enviaste una corrección. Sí, pues usted me pidió una corrección y se la envié y la corrección estaba mala, mejor lo hubiera dejado como antes. Te equivocaste de nuevo en la corrección. No, porque el otro estaba bien. Lo que pasa es que cuando hice la corrección me confundí, me salía 10.500 veces otro resultado. Y al final que se la envié así, y como estaba primero estaba bien, pero sin desarrollo. Ya, que igual hice esta revisión, entonces no me acuerdo bien detalladamente de tu caso, pero yo me acuerdo que en tu caso me parece que faltaba, te equivocaste en una multiplicación al final. Ya, entonces voy a estar revisando ahí, quizás, no me acuerdo si te puse un 5 o un 6, pero debe haber sido un 6 Un si es que te equivocaste en más. 5, eso Ah, es ya. malo. Voy a revisar bien, quizás te la subo, porque igual tú tenés buena asistencia, etcétera, pero Sí, pues me aún frustra porque para mí ya un 6 está bien, pero yo igual trato de ser súper ahí, estar constante y un 5 es como, ¡buah! pero es que yo estaba esperando la corrección, pues. Estoy esperando la corrección de eso que te dije Y ahí. es Te que yo le dije, envié una corrección, pero después no me llegó ese mensaje al tiro. Y hoy día en la mañana vi todos esos mensajes que me había llegado de su última corrección. yo las correcciones las hice el sábado en la mañana y en ese tiempo voy a estar haciendo las correcciones porque tenemos hasta el viernes para recibir y mejor estar revisando todo el tiro que estar revisando de a poquito. Ahí Así después que, Natalia revisa su caso personal con el profe, ¿vale? claro, la idea es que lo mande lo tienes Ok. tiempo hoy día para poder mandar los que falta la corrección solamente, ¿ya? Para que pueda compartir de nuevo, por favor. No sé. Solo que los que tienen corrección pueden estar enviando hoy día. Ya yo más tarde tengo que poner las notas finales.
Entonces, ahí está cargando. entonces, ahora si es que nos estaba entendiendo bien, ¿hay alguien más levantado la mano también? Creo que Leslie. Sí, la Leslie parece que había. ¿Quiere interrumpir o escribir algo en el chat? No sé. Ojalá, pero sin Sí, querer. lo que pasa es que yo recién el día viernes me matriculé, hoy día es la primera clase. Igual yo tengo a mi hijo, pero él como trabaja no se conecta. Ya. Pero yo igual hice las guías con él, la de la semana 13, Las pero preguntas. sí, pero no entiendo cómo subirla. Ya, posteriormente, a ver, voy a escribir en el grupo de WhatsApp, usted me habla de ese número, que yo tengo guardado ese número, ¿ya? Entonces me habla, y yo le mando un ¿Eh? video cómo poder, ¿ok? Voy a Ah, ya, mandar un mensaje al grupo de WhatsApp, y al último mensaje que aparezca, manden un mensaje, ¿ok? ya, gracias. Ya. Le van a ayudar. Ya, entonces, ese caso, ¿no es cierto? Igual puede estar enviando, como es un caso que fue reciente. Ya, estaba diciendo que, entonces, Natalia, si le cuesta esto también, vamos a estar trabajando más que nada un jueguito en donde vamos a estar entendiendo cómo se usa esto. Si más que nada esto es importante, como también lo vieron en matemáticas, entender cómo se utilizan este sistema de coordenadas, qué van a estar indicando, un cambio de posición o una posición fija, etcétera, y cuáles son los tipos que existen. No estamos diciendo nada de otro mundo, ¿no es cierto?, en este caso todavía. Ya solamente estamos mostrando estos ejes de coordenadas que son los que existen, que van a tener distintas características, ¿no es cierto? Este va a tener solamente una línea, ¿no es cierto?, en dirección horizontal, este va a tener vertical, horizontal, y este va a tener altura también, ¿no es cierto?, 3 coordenadas. Entonces, vamos a trabajar ahora estas aplicaciones de estos sistemas de coordenadas, y acá tenemos, ¿no es cierto?, un ejercicio en donde vamos a estar viendo, ¿no es cierto?, una aplicación del plano cartesiano. ¿Ya? En este caso, este ejemplo, vamos a tener que Gabriela, ¿ya?, vive acá en esta casa que tiene la letra G, ¿no es cierto?, invitó a su fiesta de cumpleaños a Rafael, que vive con la letra R acá. La fiesta será, obviamente, en la casa de Gabriela, y ella le envió un plano más o menos esquemático del barrio donde viven para poder indicarle, ¿no es cierto?, dónde es la fiesta, dónde es el carrete. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, ¿no es cierto?, es tratar de estar explicando cómo funciona y cómo se podría estar señalando aquí algunas acciones. Gabriela acá no ve muy bien, y en la casa no sé si se ve muy bien, pero acá tenemos los números del 0 hasta el 7 y hacia arriba también, desde el 0 hacia el 7. Entonces, a partir, ¿no es cierto?, de los numeritos y su intersección, vamos a poder estar señalando, en este caso, ¿no es cierto?, nos piden señalar el par ordenado que indica la casa de Rafael, o sea, esta, y la casa de Gabriela, o sea, esta de acá. Recuerden que siempre tiene que ir primero el eje horizontal y después el eje vertical. ¿Ya? Entonces, si queremos indicar la de Rafael, primero se indica el eje horizontal. O sea, sería posición número 4. Entonces, Rafael primero sería número 4. Y después el otro valor, ¿no es cierto?, de Rafael, que está acá. Vamos a agrandarlo un poquito. Acá, ¿no es cierto?, Rafael está en el 4 y en el vertical está en el número 5.
Entonces la posición, ¿no es cierto?, de la casa de Rafael es 4,5. Y la casa de Gabriela está en la posición acá, ¿no es cierto? ¿Cuál sería su posición horizontal? El número 3. Y la posición vertical sería la número 1. Entonces, más que nada, ¿no es cierto?, estar viéndose el número en el cual se encuentra paralelo, ¿no es cierto?, la posición del objeto que queremos señalar. Primero siempre el horizontal y después el vertical. Número 2 dice, si el cuadriculado de este sistema cartesiano indica las calles o indica una cuadra, a eso se refiere. Ya, o sea que cada número va a ser una cuadra. ¿Ya? Entonces dice, y él camina siguiéndolo para ir de su casa a la de ella. ¿A qué se refiere? A que Rafael va a estar caminando desde su casa hasta la casa de Gabriela. Entonces la pregunta es, ¿cuántas cuadras camina Rafael, ¿no es cierto?, desde su casa hacia la casa de Gabriela? Suponiendo que cada cuadriculado, ¿no es cierto?, es una cuadra, una calle. Entonces, vamos a tener acá la casa de Rafael, ¿no es cierto? Vamos a estar avanzando 1, 2, 3, 4 y 5 puntitos, ¿no es cierto?, para poder estar llegando a la casa de Gabriela. Se necesita recorrer 5 cuadras desde la casa de Rafael a la casa de Gabriela. Número 3. A Gabriela se le olvidó ubicar el correo y el supermercado. Y le dijo a Rafael que le trajera una cartita que tenía en el correo y que le trajera cosas para picar, ¿no es cierto?, del supermercado. Entonces, tenía que indicarle, ¿no es cierto?, que pasara al correo en la posición 1,4. Habría que ubicar el correo e indicarle a Rafael dónde está. Entonces, en la posición 1,4 se va a encontrar el correo. Ya, por lo tanto, acá habría que hacerle algo, ¿no es cierto? Vamos a insertarle una forma. Para poder señalar que es el correo. Posición 1,4. Ya, ese es el correo. Y el supermercado, distinto, ¿no es cierto?, se va a encontrar en la posición 4,1. Acá, más cerca de la casa. ¿Por qué no va a comprar la Gabriela? ¿Qué va a hacer? Entonces, ahí está la otra posición. Vamos a poner esta forma. Ahí va a indicar el supermercado cuadradito. Entonces, como ven, chiquillos, puede servir, ¿no es cierto?, para estar indicando la posición de algunas direcciones, ¿no es cierto? Un Waze más prehistórico, ¿no es cierto? Es similar a los planos cartesianos. Claro, como el plano cartesiano, ¿no es cierto?, que vamos a estar utilizando también en el ejercicio que viene a continuación, ya que le adelanté un poquito recién, que se denomina batalla naval. Ya este es un juego antiguo, ¿no es cierto? Incluso existe una versión más antigua, más precaria,
que utilizábamos un papel doblado por la mitad, ¿no? Y no era tanto de posición, sino que era algo más al azar. Bueno, esto igual es al azar, pero acá se indica la posición, ¿ya? Vamos a tener a dos participantes con estos planos, ¿ya? Y estos planos van a tener ellos la facultad, ¿no es cierto?, de poder estacionar o establecer a sus barcazas en distintos lugares, ¿ya? Entonces, esas barcazas están fijas y comienza el juego. Entonces, ¿qué es lo que se va haciendo para tratar de ganar el juego? La idea, ¿no es cierto?, es a partir que usted va señalando una posición, ya sea C, C4 o D1, dependiendo, ¿no es cierto?, de la posición que usted indique, supuestamente ahí usted va a estar tirando una bomba, un misil. Entonces, ¿no es cierto?, si es que le achunta a la posición del barco, lo va a estar eliminando. ¿Ya? Y eso le va a hacer, ¿no es cierto?, ganar el juego si es que logra eliminar todas las barcazas de su rival. Todo lo contrario, si le erran, ¿no es cierto?, si no le achunta a una barcaza, va a estar perdiendo su misil, su turno, ¿no es cierto?, y eso le va a dar una chance más a su rival para que le elimine su barco. Es un juego muy entretenido. No como los actuales, ¿no es cierto?, esos Fortnite, esos Free Fire, que no son muy fome. Ya, entonces, este juego, chiquillos, la idea también, ¿no es cierto?, es tratar de estar indicando la posición de en este caso, estos barcos, según lo que nos van diciendo acá en estas actividades. Entonces, el número 1 dice que intentemos eliminar a la barcaza más pequeña, indicando obviamente cuáles son sus coordenadas o sus posiciones. ¿Cuál sería primero entonces la barcaza más pequeña y cuáles serían sus posiciones? Si alguien lo puede indicar, ¿no es cierto? Yo ya trabajé un ejemplo recién, la idea que es que ustedes lo puedan estar trabajando. Fíjense, chiquillos, la letra y el numerito. ¿Cuáles serían las posiciones de la barcaza más pequeña? No entendí nada, pero veo D con 2. No sé cómo se pronuncia. ¿Oye? D, A de dedo. ver, veamos. D2 ¿Y el número? o D2. D1 también, pues. Ya, está bien. Pero recuerden que recién les dije que lo primero es indicar la posición horizontal. Sí, tendría que ser. ¿Ya? Recién quizás, ¿no es cierto?, cuando presentamos aquí al ajedrez, están al revés. Las letras están horizontal y los números están verticales. Bueno, depende de cómo se toma. Sí. Vertical los números. Entonces, en este caso está distinto. Vamos a tener las letras en verticales y los números en horizontal. Por lo tanto, está bien lo que señaló, pero primero va el número. 2. 2D, 2,D, de mayúscula en este caso. Y también hay que indicar la otra posición que sería 1,D. Ya recuerden, siempre horizontal, después vertical. Primero se menciona el número y posteriormente la letra. No siempre. O sea, por lo menos en este ejercicio sí. Claro, mejor primero que se fijen qué es lo que está horizontal y después qué es lo que está vertical. Entonces, en la número 2 dice, ¿qué ubicaciones ocupa el barco que tiene mayor tamaño? Sería... A5. No entiendo, profe. ¿Quién? Ese es el más grande. Ese sería el que está por acá, ¿no es cierto? Porque este tiene 1, 2, 3, 4 cuadritos y este alcanza a ocupar 5. Sí, ese es el más grande. Entonces, ¿pero cómo hay que señalar las coordenadas? ¿Cuál va primero?
Podríamos estar indicando el número primero, ¿no es cierto? Sí. 5A, Desde ya hasta el 5A vamos a estar. 5, A. Y vamos a colocar, ¿no es cierto?, que va desde el 1,A hasta el 5,A. ¿No es cierto? Ese todo el espacio que está ocupando ese barco. Esto sería la barcaza que más misiles va a gastar para poder eliminarlo. ¿O era con una y ya se eliminaba? No, bueno. Creo que era con una. Creo ¿Con que una ya se eliminaba? sí, Entonces, mientras más grande, más probabilidades tiene de ser eliminado. ocupa más espacio. Claro. En cambio, si son más chiquititas, son las más que duran. Podría ser. Y la última, más que nada, ¿no es cierto?, busca que reflexionemos y podamos señalar las diferencias entre este plano de esta batalla naval y este plano, ¿no es cierto?, de el mapa de Gabriela que le hizo a Rafael. Entonces, ¿qué diferencia, ¿no es cierto?, podemos señalar a simple vista? Claramente, ¿no es cierto?, uno se refiere a barcos y el otro a casas o lugares. Pero fijémonos en los puntos de coordenadas, en el sistema de coordenadas que está siendo mostrado. Entonces, ¿no es cierto?, principal diferencia entre estos ejes de coordenadas. Tenemos números. Y acá vamos a tener números y letras. Eso va a ser una gran diferencia, ¿no es cierto?, en la forma después de presentar esta coordenada. Diferencia en el valor o en la representación de los ejes. Punto. ¿Qué otra diferencia podemos estar señalando para finalizar esta actividad? Que, por ejemplo, ¿no es cierto?, los objetos, en este caso, van a encontrarse ocupando el espacio, ¿no es cierto?, de la coordenada. En cambio, acá va a estar, ¿no es cierto?, en la esquina de las intersecciones de las coordenadas. Más que nada, ¿no es cierto?, una forma de representación que señala una diferencia entre estos ejes. Diferente posición en los objetos presentados. Entonces, chiquillos, eso era con respecto a esta actividad, estas actividades, ¿no es cierto?, en donde estuvimos trabajando estos distintos sistemas de coordenadas, ¿no es cierto?, y tratar de, más que nada, explicar cómo se puede estar utilizando en diferentes aplicaciones, ¿ya?, que se utilizan en nuestra vida cotidiana o en algunos juegos de mesa, como estuvieron ahora indicados algunos. Entonces vamos a seguir avanzando, me quedan 15 minutitos aún, y la idea por lo menos es que podamos llegar hasta este punto y podamos dejar planteado un poco lo que es la pregunta esencial de esta semana. Entonces vamos a seguir hablando ahora de unos conceptos relacionados con el movimiento, o sea, con el cambio de posición de algunos cuerpos
Y el primer concepto que vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, es el concepto de posición, ya que recién ya lo estuvimos ejercitando, ¿no es cierto?, que va a servir, ¿no es cierto?, la posición para indicar cuál es la localización, que es un sinónimo, ¿no es cierto?, de una posición de un cuerpo respecto a un sistema de coordenadas, ¿no es cierto?, es un valor de un cuerpo que va a tener en cierto punto. Se señala además, ¿no es cierto?, que la posición corresponde a una magnitud vectorial. ¿Qué quiere decir, no es cierto, que sea vectorial? Existían dos tipos, escalares y vectoriales. Y las vectoriales, ¿no es cierto?, se van a estar caracterizando porque van a estar situadas en un sistema de coordenadas, vamos a tener que estar indicando, no solamente basta con indicar su valor, sino que vamos a tener que estar indicando hacia dónde se está moviendo, su dirección y su sentido. Por eso es una magnitud vectorial, porque no basta solamente indicar su valor, sino que también vamos a tener que indicar su sistema de coordenadas, ¿no es cierto?, para poder referenciar si es que hay un cambio y así indicar el sentido y la dirección. Entonces, por ejemplo, acá te estamos señalando la posición de una distancia, ¿no es cierto?, de estos, en este caso, un reloj de arena y una botella. Entonces, como podemos ver, ¿no es cierto?, van a estar indicando el valor, el sentido, ¿ya? Y el punto de referencia, ¿no es cierto?, nos va a servir para poder estar indicando también la dirección, ¿no es cierto? Vamos a tener el eje X 0 y vamos a tener valores hacia la izquierda y valores hacia la derecha. Por lo tanto, ¿no es cierto?, también aquí vamos a estar señalando el sentido y la dirección. Y si se fijan, ¿no es cierto?, la posición menos 30 va a estar indicando al reloj de arena y la posición 30 va a estar indicando la botella, ¿no es cierto?, en un sistema de coordenadas, ¿no es cierto?, que como vimos recién, sería de tipo en una recta. Eso primero, ¿no es cierto?, como un concepto importante del movimiento. Ya a continuación viene lo que es un móvil, el vector posición, ¿no es cierto?, que ya lo señalamos, y lo que es la trayectoria. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de un móvil, va a ser todo cuerpo que esté en movimiento, ¿no es cierto?, que sea móvil, que se encuentre con movilidad. Como por ejemplo puede ser un auto, ¿no es cierto?, que va a estar cambiando de posición A hasta posición B. Cuando hablemos del vector posición, es el vector que comienza en el origen del sistema de referencia y llega hasta el punto de ubicación del móvil. Ya por el cambio de posición que va a tener, ¿no es cierto?, en cierto tiempo, vamos a estar indicando ahí el vector de posición, de cambio de posición. Profesor, ¿Mm? que mientras más avanza, más colga que... ¿Y cómo uno tiene que saber que para sacar el resultado, qué operación hay que hacer? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo si los resultados todavía no los vamos, nos vamos a ver los conceptos? A calcular, a cálculo aquí todavía no tenemos Estamos cálculos. definiéndonos. Estamos solamente señalando los cambios de posición y los cambios de posición van a estar siendo señalados quizás en un ejercicio o si es que van a estar siendo pedidos. Más adelante vamos a estar viendo las fórmulas, ¿no es cierto?, de la velocidad y ahí vamos a estar realizando algunos cálculos. Todavía no se me adelante. Acá más que nada estamos indicando algunos conceptos que podemos estar viendo después referidos en lo que es el movimiento de la velocidad, etc. ¿Ya? Entonces, en un vector de posición, ¿no es cierto?, si se fijan acá, vamos a tener el indicado la dirección, el sentido y
el cambio de posición de un objeto. Y cuando hablemos de trayectoria, va a ser el camino recorrido por un móvil y, ¿no es cierto?, toda esta línea roja va a ser la trayectoria. En este caso, el movimiento que realizó una persona desde este disco pare hasta este disco de bus. Y, como se puede indicar acá, ¿no es cierto?, es el camino seguido para ir desde una posición inicial hasta una posición final. Ya la trayectoria no puede ser medida ni calculada, puesto que no es una magnitud. ¿Ya? El circuito, ¿no es cierto?, que recorre un atleta durante una maratón corresponde a su trayectoria. ¿Ya? O sea, cuánto va a cambiar de posición, ¿no es cierto?, de un lugar a otro. ¿A qué se refiere con esto, chiquillos? Un poquito vamos a estar trabajando la diferencia entre distancia y esto que está acá, ¿no es cierto?, desplazamiento. ¿Ya? Entonces, desplazamiento va a estar muy relacionado, ¿no es cierto?, con el ejemplo que vimos recién, de la trayectoria. Ya la trayectoria, ¿no es cierto?, dejémoslas de nuevo explicadas, va a ser todo el camino recorrido desde cierta posición hasta otra, de una posición inicial a una posición final. En cambio, el desplazamiento va a ser el vector que une el punto de partida con el punto de llegada. O sea, se ahorra estas vueltas que podemos haber tenido. Ya se habla, ¿no es cierto?, más que nada del cambio de posición. Y, ¿no es cierto?, va a estar medida también en metros porque es una longitud. Y va a ser la distancia mínima que exista entre el punto inicial y el punto final. ¿Ya? Por eso se considera que es una línea recta acá. Y acá también, ¿no es cierto?, tenemos algunos ejemplos de la definición y diferencia entre trayectoria, que va a ser como la vuelta más larga, entre comillas, porque no siempre va a ser así, pero puede ser así, que la trayectoria, ¿no es cierto?, va a ser la vuelta más larga, y que el desplazamiento siempre va a ser la vuelta más corta, porque va a ser la línea recta entre la posición inicial y la posición final. La diferencia entre ellas. Entonces vamos a tener ahora algunos ejemplos de estos cambios de posición. Entonces, acá tenemos, ¿no es cierto?, en esta imagen a una persona que va a estar teniendo una trayectoria, ¿no es cierto?, que va a ser esta azul, la cual, ¿no es cierto?, tiene forma que tiene el camino por donde se mueve un objeto. Por ejemplo, ¿no es cierto?, vamos a tomar la micro y recorro ciertas calles, ¿no es cierto?, en esa micro. O sea, no en ese recorrido va a esperar la micro. En cambio, si es que hablamos de desplazamiento, va a ser la línea recta que va a estar uniendo el punto inicial con el punto final. Entonces, la fórmula para calcular el desplazamiento va a ser igual a delta x, que va a ser este triángulo, esta x significa diferencia de posición, x, posición, y eso va a ser igual a la posición final, xf, menos la posición inicial, x0. Ya no es una O, es un 0. Entonces, siempre, ¿no es cierto?, que hablemos de un triangulito, nos vamos a estar refiriendo a una diferencia. Siempre primero va a ser una diferencia de algo final con algo inicial. En este caso, la posición. Entonces, acá, ¿no es cierto?, para calcular el valor de la fórmula del desplazamiento,
¿Dónde se lo puso? Allá. Vamos a tener estos conceptos que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Delta X, que va a dar igual al desplazamiento, que se va a medir en metros. X0, que va a ser la posición inicial, desde donde parte el objeto en movimiento. Y XF, que va a ser la posición final, en donde, ¿no es cierto?, se termina el desplazamiento del objeto. Y acá, ¿no es cierto?, está la unidad del desplazamiento que se mide en metros, como cualquier longitud. Eso es la pregunta. Sí, yo creo que sí. Vamos a trabajar este último ejemplo antes de pasar a esa pregunta esencial, más que nada para indicarla. Entonces, dice, este último ejemplo, dice, determinando el desplazamiento que tiene un gatito. El gato de Alejandro camina sobre el techo de una casa por un tramo recto, desde una posición menos 3 metros hasta la posición 3 metros. Luego camina de vuelta, deteniéndose en la posición X igual a menos 1 metro. Ya tal como está, ¿no es cierto?, indicado en la imagen, primero está en la posición menos 3, se mueve para la posición 3 y después cambia a la posición menos 1. Y la pregunta es, ¿no es cierto?, ¿cuál es la distancia recorrida por el gato? ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de distancia, ¿no es cierto?, vamos a tener que estar refiriéndonos al desplazamiento. Ya la distancia que recorre el gato finalmente. La posición final. Claro, posición final menos posición... No, posición final menos posición inicial. Vamos a poder determinar ese desplazamiento. Esto es como una recta numérica, chiquillo. Claro. Entonces vamos a colocar ahí. Vamos a bajar esto mejor. Ahí. Entonces, el triángulo. Insertar. Símbolo. Triángulo, ¿no es cierto?, que significa diferencia de posición, va a ser igual a la posición final, que va a ser menos 1, menos, ¿no es cierto? Vamos a poner paréntesis mejor. Menos la posición inicial, que era menos 3. Entonces habría que realizar este cálculo, ¿no es cierto?, para calcular la distancia que recorrió el gato. Y aquí, ¿no es cierto?, el menos con el menos es más, ¿no es cierto? Y nos va a estar quedando más 3. Acá, menos por menos. ¿Se maneja ustedes en matemática, no? Si tengo aquí menos por menos, paso a positivo. ¿No es cierto? Y eso significa que me va a quedar delta X es igual a menos 1 positivo más 3. ¿No es cierto? De menos a menos se transforma en positivo. ¿Y cuánto es menos 1 más 3? Menos 4. ¿O 3? 3 menos 1, ¿cuánto sería?
Menos 4, no, Dos. po, no estamos multiplicando. 2, ahí sí, pues no me haga No, profe, tirarme que los en pelos. serio que quedé muy colgada con esto, no sé cómo voy a hacer mi trabajo. Eso es culpa de matemática, ¿no? Matemática cuesta a veces más, pero más que nada, chiquillos, yo no lo quiero complicar con ese tema, sino que más que nada que vamos conociendo aquí estos conceptos, ¿no es cierto? Y lo pueden utilizar. Entonces, muy bien, ¿no es cierto? Sería 2. Y claro, ¿no es cierto? Del cambio de posición del 3 al -1 se desplazó 2 unidades el gatito, ¿no es cierto? Eso, chiquillos. Ya, vamos a dejarlo hasta aquí para la próxima clase. Y lo último que les vamos a estar señalando, ¿no es cierto? Que aún igual no pueden trabajar aún, porque lo vamos a estar trabajando principalmente en la próxima clase, que es un ejercicio de cambio, o sea, de velocidad, de cambio de posición, que ocurre en cierto tiempo. Ya vamos a estar teniendo el valor de la velocidad, vamos a tener el valor del tiempo, y vamos a tener que indicar, ¿no es cierto?, cuál es la distancia que se recorre a esa velocidad en ese tiempo. Ya, y eso más que nada lo vamos a estar viendo en la próxima clase, chiquillos, pero es una regla de 3, no es tan difícil. De hecho, la regla de 3, chiquillos, la vi con matemática. Claro, no es tan difícil porque vamos a estar utilizando simplemente 3 conceptos que son velocidad, distancia y tiempo. Ya, entonces no se asusten tanto que vamos a seguir hablando de matemática, vamos a solamente hablar de esos conceptos. Eso, chiquillos, estamos en la hora, lo dejamos hasta aquí.